de formación y de aprendizaje, que sabemos que como es un diálogo, vamos a aprender todos de todos para construir un nuevo aprendizaje. Mi nombre, como ya dijeron los chicos, es Mariel Tarca. Yo soy primeramente maestra de educación primaria, que tuvo siempre un sueño que fue ser licenciada en Ciencias de la Educación. Soy porteña, vivo en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y viví 17 años en la provincia de ustedes, en Córdoba, ya siendo licenciada en Educación, y fui ahí directora de un colegio secundario. Y como docente, y en ese cargo de gestión educativa, me vi enfrentada todos los días a conflictos, que es de lo que vamos a hablar ahora, y que es lo que vamos a ir desarrollando en nuestros cuatro encuentros. Y realmente se me quemaron los papeles. No sabía cómo hacer para solucionar esos conflictos, porque no quería sancionar por sancionar, sino quería que esos conflictos se conviertan en otra oportunidad más de aprender. Entonces pedí ayuda, como hago cada vez que no sé qué hacer con lo que tengo que hacer. Hablé con un abogado, le comenté, y me dijo, vos tenés que estudiar mediación. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? Me dijo, averigua, estudia mediación y te vas a dar cuenta. Y ahí fui. Vieron que los docentes, si hay algo que tenemos, es que somos perseverantes. Y si nos ponen una meta y si nos conflictúan cognitivamente, ahí vamos a tratar de solucionarlos. Porque es lo que, como nosotros trabajamos con nuestros alumnos, creando conflictos cognitivos. Y a mí me crearon uno, me dijeron, tenés que estudiar mediación. Ah, sí, voy y estudio mediación. Cuando estudié mediación, así como nos pasa a nosotros los docentes, que Martín dijo hace un rato, esta tarea tan difícil pero tan hermosa, ¿vieron eso que uno siente? Y después, en breve van a empezar a hablar ustedes, por supuesto, ¿eh? Pero esta viene a ser la presentación del porqué de este taller. ¿Vieron cómo uno se enamora de la educación? Lo mismo me pasó con la mediación. Entonces tengo, fuera de lo que son mis dos hijos, tengo dos vocaciones muy marcadas y a las que amo con todo. La mediación y la educación. La educación y la mediación. ¿Cómo se me ocurrió hacer esta capacitación? Porque yo lo puse esto en práctica en mi gestión como directora. Entonces, ¿cómo darle vuelta al conflicto? ¿Cómo trabajar el conflicto de una forma que sea constructiva, no destructiva? ¿Se entiende más o menos de qué va a ir este taller? Preguntas. Si no se entendió, preguntas lo que quieran que yo amplíe, y después ya vamos, les voy a decir cuáles son los temas que vamos a compartir en este primer encuentro. ¿Alguna pregunta, chicos? Prendan micrófono o levanten la mano, Por o ahora si no. vamos adelante, pongan así. Federico, No, no dije que por ahora no, ninguna duda. ¿todo bien? Sí, todo bien. Bien, ahí veo deditos como que todo bien, entonces vamos adelante.
primero que nada, eh, lo que vamos a hacer es hablar de conflictos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir conflictos. O sea, hay varias definiciones de conflictos. En este encuentro vamos a empezar a definir varias cuestiones que ya damos por hecho, que todos las pensamos de la misma forma, pero en realidad no las pensamos de la misma forma o no tenemos la misma formación con respecto a determinadas palabras y determinados conceptos. Vamos a hablar de conflicto, vamos a hablar de autoridad, vamos a hablar de escuela, vamos a hablar de clima escolar, vamos a hablar de paradigmas, tanto pedagógicos como paradigmas de justicia. Vamos a hablar de violencias, de familias, de sociedad. Miren la ensalada rusa que vamos a hacer. Pero todos esos temas los tenemos que empezar a abordar para poder desentrañar una forma nueva de trabajar los conflictos. Porque este taller que quiere unir educación con la mediación. Cómo trabajar los conflictos de la escuela, en la escuela, que no todos son de la escuela, pero ocurren en la escuela, con técnicas de la mediación. Martín. Bueno, hablo por acá porque estoy con dos dispositivos, esto tengo cerca. Quería hacer una aclaración, simplemente pedir que en la medida de lo posible prendiéramos las cámaras, o estuviese al menos una de las cámaras prendidas, el tiempo que se pueda. Entiendo que hay por ahí cuestiones de conexión y demás, pero es como que hace un poco más personal el momento del encuentro. Y lo segundo, que tiene que ver con el registro de la asistencia. Lo vamos a hacer a través de un formulario que yo voy a poner en un momento de la clase en el chat. También vamos a decir una palabra clave con la que ustedes, cuando yo les avise que está la asistencia en el chat, casi terminando el encuentro de hoy, pueden ingresar ahí. El chat, ese formulario va a quedar abierto para que registren ahí sus datos y la palabra clave como para saber a qué clase corresponde. Y que no se preocupen más por ese tema, ¿sí? Luego con esos datos podemos hacer las correspondientes certificaciones de la participación en el taller. Era eso nada más, Mariel. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, porque primero que se bajan ansiedades con respecto a la asistencia, que es algo muy importante, que los docentes sabemos que es una responsabilidad que tenemos que, nosotros como docentes, tomar asistencia, y bueno, en este caso, Martín como la persona que convoca, también tener la asistencia, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, gracias por pedir que en el momento que puedan vayan prendiendo la cámara, porque no hay nada más lindo que ver la cara de la persona con la que a la que uno está dirigiéndose. Y es bastante duro, y a ustedes les debe pasar también, si dan clases de forma virtual, verse uno solo, porque parece como que uno está hablando con un espejo que ya ya no hace falta verse tanto la cara, por lo menos a mi edad, ya llega un momento que es mejor de lejos y bien de Con poca lejos luz. y con anteojos de sol, que ahora no puedo tener por una cuestión de que no los veo, si me los pongo, y aparte no es de muy buena educación. Entonces, vamos a hablar de todo eso, pero lo primero que a mí me gustaría que conversemos es de qué es un conflicto.
porque hay varias acepciones a la palabra conflicto, y si las vinculamos con 3 escuelas de la mediación, ven a los conflictos de diferentes formas, y me parece que está bueno traerlas acá para que podamos ver nosotros cómo vemos nosotros los conflictos. Una de las escuelas, que es la escuela de Harvard, la universidad que todo el mundo habla de Harvard, bueno, la escuela de Harvard, que es una escuela de mediación que en realidad nació como negociación, porque es una escuela de negocios, ve el conflicto como un obstáculo para cumplir un objetivo propio, ¿no? Obstáculo. Por lo tanto, lo tiene como algo que hay que sacar al conflicto. Hay que destruir al conflicto, porque con ese conflicto yo no voy a poder cumplir con mi objetivo. Esa es una de las perspectivas de conflicto. Otra perspectiva de conflicto es otra escuela que se llama transformativa, que dice que el conflicto es una oportunidad de crecimiento moral. ¿Y cuál es la razón para que diga que es una oportunidad de crecimiento moral? Que dice que si una persona ayudada por otra, en el caso de la escuela transformativa del mediador, en el caso de los docentes de la escuela, los docentes, una persona que está atravesando un conflicto ayudada por otra, puede reconocer el yo, reconocer realmente qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita. Como docentes nosotros estudiamos, a ver si todos lo estudiamos, la pirámide de Maslow, de las necesidades. ¿Es así? Algunos, si me puede decir si la estudió, de las necesidades básicas, como la pirámide se van, ¿no? Todas esas necesidades tienen que estar satisfechas. Entonces, con el reconocimiento, ¿qué es lo que yo voy a tratar de que cada una de las personas que está atravesando un conflicto haga? Reconozca cuáles son sus reales necesidades. Porque tiene una característica el conflicto. Cuando nosotros estamos atravesando una situación conflictiva, no decimos, mira, yo necesito en realidad que vos, no. Vamos al choque, peleamos, discutimos, por lo menos es la mayoría de la gente. Quizá acá hay alguna persona que puede atravesar un conflicto, o cuando ya somos más grandes aprendemos a negociar. Pero la mayoría de las veces trabajamos desde la posición. Vamos al choque. Entonces, lo que se hace es tratar de ver que la persona vea cuál es realmente su necesidad. ¿Bien? Y que pueda, por medio de algo que también vamos a estar echando y vamos a estar trabajando en todos estos encuentros, que se llama escucha activa, que es una escucha que va más allá de lo literal. ¿Qué es lo que hacemos los docentes? Nosotros no solamente escuchamos lo que nos dicen los alumnos. Por eso es tan importante lo que dijo Martín hace unos minutos. Si pueden prender la cámara. Nosotros no solamente escuchamos, nosotros vemos, nosotros percibimos, nosotros nos damos cuenta de los movimientos, de las miradas,
de si me acerco o me alejo o no. Todo eso lo hacemos los docentes. Eso, chicos y chicas, que ustedes hacen todos los días con todos sus alumnos y sus compañeros de trabajo, se llama escucha activa. Entonces, por medio de esa escucha activa, damos herramientas a esas personas para que se reconozcan y que a su vez puedan escuchar de otra forma a la otra parte con la que están atravesando una situación conflictiva y la puedan revalorizar. ¿Qué quiere decir revalorizar? Ver como una persona que también tiene necesidades como yo. Entonces ahí se ve al conflicto como una transformación moral que a su vez va a repercutir en la sociedad. Y hay otra escuela más en mediación, que es la circular narrativa, que dice que el conflicto es una crisis que necesito solucionar para poder seguir preservando la relación. Esa es la que une las dos cosas y esa es la que nos interesa a los docentes. Tenemos que seguir relacionándonos, los alumnos tienen que seguir relacionándose entre ellos, porque no estamos una vez por semana 2 horas, estamos todos los días un montón de horas, convivimos en una escuela. Por lo tanto, necesitamos tener una buena relación, poder solucionar los conflictos en forma proactiva y aprender de los conflictos, para después, en otros pasos, poder enseñar a nuestros alumnos a que lo solucionen solos. Como les enseñamos a los alumnos a que aprendan a leer, al principio los acompañamos un poco más, después los vamos largando un poquito y después ya leen solos, de la misma forma se hace con el trabajo de conflictos. ¿Puedo empezar a compartir el Power? Porque hasta ahí fue la intro. Ahora comparto el Power. ¿Bien? Adelante, Hoy María. vamos a ver un Power que se llama, esperen que ahí voy, a compartir. ¿Se ve bien, chicos? Contexto de la Perfecto. escuela actual, ¿no? Vamos a ver acá. Ya hablamos de conflicto. Vamos a ver. Escuelas, familias, medios de comunicación que ahora aparecen, mira, hablemos cómo, ¿no? Violencias y clima escolar. Entonces, ahí entramos de lleno. Otra reseña más, y me van parando cada vez que necesiten que yo pare, ¿eh? Se deben abordar los rasgos del contexto, porque la escuela es una institución social abierta. Como institución social abierta, va a repercutir en el contexto, pero a su vez el contexto la va a alimentar. Entonces, se deben abordar todos los rasgos del contexto actual de la vida escolar. La vida escolar es compleja, la sociedad es compleja. Por lo tanto, tenemos que pensar la complejidad de la conflictividad social vinculándolo con los modos de socialización, los discursos y las prácticas sociales.
A través de ellos se legitiman formas de tramitar los conflictos y los episodios de violencia. Se legitima. Si así lo hago en mi casa, si así lo hago en mi barrio, si así veo que lo hacen los que aparecen por la tele, ¿por qué no lo voy a tramitar yo mi conflicto igual en la escuela? ¿Bien? Entonces, tengo que, por lo que pasa afuera, se legitima cómo se tramita el conflicto y la violencia en la escuela de acuerdo a estas características sociales, culturales, de la época, de la familia, teniendo en cuenta cómo es vista la escuela ahora y qué concepto de autoridad tiene construido cada uno. Es todo muy complejo. Ser educador es complejo y tramitar conflictos es complejo. Entonces, ¿se acuerdan que yo hace un rato les dije que mi amor primero en cuanto al tema de la formación, mi formación, fue la docencia y luego me enamoré de la mediación? Y que este taller era una danza entre mediación y educación y mediación. Entonces hice una analogía entre paradigmas educativos y paradigmas de justicia. Hay dos grandes paradigmas educativos. El viejo paradigma, que es la escuela tradicional, la educación competitiva, la educación solamente vinculada a la razón. Y hay un viejo paradigma de justicia que es la justicia sancionatoria, que ve al conflicto como una competencia donde uno gana y el otro pierde. ¿Se acuerdan lo que les dije de la escuela de Harvard? El conflicto es un obstáculo que me impide lograr lo que yo quiero. Dentro de la justicia sancionatoria, que hay conflictos que solamente se pueden abordar desde esta justicia, aparece la figura del juez. El juez es el que dice quién es culpable y quién es inocente. Es una tercer voz que no atravesó esa situación conflictiva, sino que la ve desde afuera y ve una parte de lo que sucedió. En cuanto al viejo paradigma de la escuela tradicional, el único que tenía la voz habilitada era el docente. El alumno solamente tenía que hacer caso y repetir lo que el docente le decía. No tenía voz. Con los nuevos paradigmas educativos aparecen otras escuelas, la escuela nueva, las pedagogías alternativas, las pedagogías críticas. Ahí se educan todas las dimensiones de los alumnos y ahí se habilita la voz del alumno. El alumno es co-constructor de su propio conocimiento, al alumno se lo escucha y desde los errores
se construyen nuevos conocimientos. Esos errores no se sancionan, esos errores se recuperan y se utilizan para construir nuevos conceptos, nuevos conocimientos. En justicia aparece una nueva justicia, que es la justicia restaurativa, que habla de el conflicto es inherente a la persona, es algo que traemos, somos personas y parte de lo que de nuestra esencia es que vamos a tener conflictos. Pero el conflicto está visto como una posibilidad de cambio, está visto como una posibilidad de colaborar, cooperar y ganar, ganar. ¿Se entiende ahí la diferencia entre, y la analogía que hice entre los dos paradigmas de educación, el viejo y el nuevo, y los dos paradigmas de justicia, la vieja y la nueva? ¿Se entiende? Sí. Dentro de estos paradigmas de nueva justicia, se denominan estos paradigmas de nueva justicia resolución alternativa de conflictos. Entonces, dentro de esos paradigmas está la mediación. Y eso es lo que yo les vengo a ofrecer y compartir ahora. Algunas de las técnicas que utilizamos los mediadores, que son de estos paradigmas nuevos de justicia, para que ustedes las sepan utilizar con sus alumnos, porque calculo que ustedes están dentro, y lo doy ya por supuesto, dentro de los paradigmas de la educación nueva, de la educación alternativa, de la pedagogía crítica, de la pedagogía de la liberación. Es decir, si uno habilita la voz del alumno para construir sus conocimientos, uno debe saber cómo habilitar la voz del alumno que está atravesando conflictos, esa misma voz de ese niño que está aprendiendo un contenido teórico, la tengo que saber habilitar para que pueda ser él partícipe de la construcción de una solución de su conflicto. ¿Se entiende, chicos? ¿Necesitan hacer alguna pregunta o puedo seguir compartiendo? Seguimos y avanzamos. Vamos. Entonces, situación actual. Sí, sí, dale, Noemí, decime. Quería preguntar para compartir la web, pero no tener que capturar pantalla, que yo estoy con el celular, entonces, para a ver, especialmente para prestarte más atención. Sí, se me cortó al principio. Si es que tenés que apagar la cámara para prestarme más atención, apaga la cámara para prestarme más atención, Noemí. La idea es que vos entiendas lo que estamos trabajando. Si vos necesitas en algún momento hacer una pregunta, te habilitas el micrófono. ¿Dale? No, perdón, quisiera ver si compartir después. Se me entrecorta, no sé si es un problema mío o es un problema de... Se me entrecorta lo que me estás diciendo, no te entiendo.
Probablemente, Noemí, sea cuestión del consumo de banda de internet. Ah, Así que cuando listo, quieras listo, hablar, listo. baja la cámara y habla tranquila con el micrófono, así no se entrecorta. Perfecto, gracias. Listo, vos quédate tranquila y apaga la cámara y cualquier cosa lo hablas, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Cuál es la situación actual? Una de las características es que percibimos el alto incremento de violencia en general, no solamente en la escuela, en todos los escenarios de la vida social. Por lo tanto, si pasa en todos lados, ¿cómo no va a pasar en la escuela? ¿Bien? La resolución alternativa de conflictos, que era lo que yo les explicaba hace unos minutitos, viene de la mano por la preocupación de reiterados episodios de violencia entre alumnos entre sí, alumnos y docentes, y esto agravado porque se viralizan y se difunden por los medios de comunicación. Ahí es donde aparecen los medios, ¿bien? Porque ahora todos tenemos un celular y todos podemos grabar, filmar y viralizar mientras está ocurriendo. Por lo anterior, se comienza a trabajar en programas de mediación escolar. Los objetivos primordiales de estos programas son disminuir la violencia, promover métodos restaurativos para abordar los conflictos que surgen en la escuela. La escuela, fíjense, la escuela impone una lógica temporal que implica secuencia y espera. Secuencia y espera. Aparte de esto, que lleva tiempo, también el desarrollo de relaciones intergeneracionales que son propias del conocimiento, que son relaciones asimétricas, porque los docentes tenemos rol y función diferente a la del alumno. No quiere decir con esto que no habilitemos la voz del alumno, pero tenemos roles y funciones diferentes. Estas relaciones asimétricas se oponen a la lógica del instante. La lógica del TikTok, ¿vieron? Y esta lógica del instante es propia de la sociedad de la información. Esto de mando un WhatsApp, me clavó un visto y no me contesta en el mismo momento y ya me pongo loco. Ya me agarra una ansiedad. El conocimiento no se construye en un instante. Necesita una secuencia y necesita una espera, como toda construcción. Entonces, eso ya es un cambio. En la familia hay cambios impresionantes. Hay profundos cambios con respecto a la familia tradicional. Ya son poquísimas las familias tradicionales que siguen. Las mujeres, la mayoría, estamos integradas al circuito económico laboral y todas pensamos en nuestros derechos. Por un lado, los niños son considerados sujetos de derecho, no como en la antigüedad, que eran seres a medio formar. Los niños son sujetos de derecho. Es más,
Hay una convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que debemos hacer respetar. Los niños tienen lugar protagónico, por lo tanto, son escuchados, porque como hablábamos se habilita la voz de los alumnos, se habilita la voz de los niños. Otro cambio más, se separa la sexualidad de la reproducción. Otro cambio más, hay diferentes tipos de familias, monoparentales, extendidas, homoparentales. Y alumnos de todas esas familias, monoparental, extendida, homoparental, más la tradicional, tenemos en un mismo curso nosotros un solo docente a cargo de todo el curso. Todos estos cambios, más la autoridad que se ve cuestionada, porque también, que ya vamos a trabajar en eso, cambió el concepto de autoridad. No es lo mismo lo que se creía que era autoridad hace unos años que lo que se cree que es autoridad ahora. No es lo mismo el concepto que tiene cada uno de los 57 participantes que estamos ahora en esta charla, no tenemos el mismo concepto de autoridad. Y en el aula pasa lo mismo. Y cada una de esas familias tienen un concepto de autoridad diferente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la relación entre la escuela y los medios masivos de comunicación. Porque los medios masivos de comunicación son importantísimos en la influencia, generación, refuerzo o transformación de imágenes. Realizan representaciones sociales, muestran hechos, muestran procesos, muestran actores, y todo eso, cada medio, lo mismo con un editorial diferente, ¿no? Entonces, yo, lo mismo que veo en un medio, y me dicen que es tal cosa, en el otro medio es tal otra, y en el otro medio tal otra, entonces eso lo consumen nuestros alumnos, y eso después repercute en la escuela. En la actualidad, estos medios masivos de comunicación ponen especial énfasis en los episodios de violencia en las escuelas. El periodismo muestra en ocasiones y exalta y dramatiza los conflictos, como si fueran lo único que pasa en la escuela. ¿Hay conflictos en la escuela? Hay conflictos en la escuela. ¿Hay conflictos graves en la escuela? Hay conflictos graves en la escuela. ¿Lo único que pasa en la escuela son situaciones conflictivas? No. Pasan un montón de otras cosas que no se dan a conocer porque no venden. Otra cosa que impacta en la escuela. Fíjense todo lo que impacta, ¿no? Como para decir que es fácil ser docente. Violencia social. La violencia contra niños, niñas y adolescentes existe en todos los estados y cruza las fronteras culturales, las diferencias de clase, de educación, de ingreso, de origen étnico y de edad. Durante años se han sufrido violencia los niños, niñas y adolescentes de manos de los adultos, sin que fueran cuestionadas.
pero ahora se cuestionan, se visibilizan, y no solamente eso, sino que se condenan. Y se sabe que impactan no solamente en la salud física de la persona que es sometida a cualquier tipo de violencia, sino que en la salud psíquica del momento en que la sufre y de su adultez. Por eso tenemos que prevenirlas y eliminarlas lo antes posible. De las familias, de las escuelas y de los medios de comunicación. Nosotros como docentes no podemos eliminar las violencias de la familia, ni de los medios de comunicación, ni de la sociedad. Pero sí podemos trabajar para tratar de eliminarla de la escuela, que como es abierta al contexto, eso que vamos a solucionar nosotros en la escuela va a repercutir tanto en la familia como en la sociedad. Mari, Vamos al Sí, perdón, para que dejo de compartir, ¿eh? Sí, dale. Ahí estoy. Bien, no, Sí, quería aportar a esto que vos decís, que esta cuestión de no dejar pasar los hechos de violencia, los conflictos sin resolución, las asimetrías de autoridad cuando esto supone una opresión, ¿no? Esto hemos empezado a hablarlo y debemos seguir hablándolo para desterrar por fin que esto se naturalice, ¿no? Y que la violencia sea una situación más de las cotidianas, ¿no? Si bien es tanto común como tantas otras, no debemos permitir que se naturalice, que es bastante diferente en cuanto a lo conceptual, porque estaríamos viviendo y cada uno desarrollando sus propias herramientas eh, o artilugios para sobrevivir a las violencias. Y lo que tenemos que hacer es desterrarlas. Entonces me parece que el primer indicio, no quiero spoilearte demasiado porque eso siempre es mi especialidad, te spoileo, pero es el primer indicio de que la resolución de los conflictos de esta manera es un hecho constructivo. Entonces, bueno, eso simplemente. Está bien, ahí te escucho, Malena, ¿eh? Ahí te escucho, Malena, porque veo tu mano levantada. El conflicto tiene una característica que es muy importante tener en cuenta y está muy vinculada con lo que vos decís, Martín. Cuando yo naturalizo el conflicto, no quiere decir que yo lo saque, que deje de existir. Quiere decir que, como cuando yo era chica se decía, barro y lo escondo abajo de la alfombra. Pero el conflicto, sí, lo escondo, lo naturalizo, pero sigue creciendo porque el conflicto es un proceso. Y el conflicto, si no se deja, o sea, si no se trabaja, el conflicto sigue creciendo. Y ocurre algo que nosotros llamamos en los conflictos que es que escala. Entonces, al crecer, va a aparecer como un estallido y ahí va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Si yo hago de cuenta que no pasa nada, como en cualquier situación conflictiva que atravesemos nosotros en nuestra vida personal, más allá de la escuela. Si yo lo dejo, lo naturalizo, llega un momento que estalla y ahí nos prendemos fuego. Eso mismo pasa en la escuela, como pasa en las familias, como pasa en la sociedad,
como pasa en nuestras relaciones. ¿Bien? Relaciones de padres e hijos, relaciones de amigos, relaciones de hermanos, laborales, etc. ¿Se entiende? O sea, el conflicto lo naturalizo y no quiere decir que lo maté. Va a seguir creciendo. Él sigue y se va a ir alimentando de situaciones y las va a ir recuperando para sí. Malena, ¿Se me escucha ahí? ahí está. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Qué tal? Y tengo una duda, para no dejar que el tiempo pase en lo que usted está explicando. Hablábamos del viejo paradigma y del nuevo paradigma. En el viejo paradigma hablábamos que la voz del docente era la que se escuchaba, y en el nuevo, no solamente el docente, sino también que tiene voz el niño. Yo no sé si lo vamos a trabajar más adelante, pero también siento que la familia tienen voz también. Y a veces en esto de este concepto de lo que tiene una persona y otro sobre autoridad, a veces hace que esta tarea docente sea más difícil todavía, porque no tenemos ese respaldo familiar, y no solamente que ante algún tipo de conflicto entre los niños, yo soy docente de escuela primaria, sino esa violencia que tiene la familia hacia nosotros los docentes. En el caso de mi escuela no hay violencia física, pero sí verbal, y ni hablar de la desvalorización de nuestra tarea. Entonces, en esto siento que siempre somos nosotros que tenemos en cuenta esta variedad de familias que usted recién exponía, y cómo trabajar eh, eh, para que no tengamos esa violencia hacia nosotros, que en realidad lo que queremos siempre es proteger ese niño, enseñarle a ese niño, desarrollarlo integralmente, y es como una barrera a la familia. Te súper entendí, ahí una de tus compañeras puso que quería hacer la misma pregunta. Ahora por supuesto que hay que la voz de la familia se tiene en cuenta, la voz de la escuela se tiene en cuenta, la voz del contexto se tiene en cuenta, pero yo les expliqué recién una partecita de la primer parte de 2 horas del primer encuentro. Vamos a trabajar todo eso, porque nosotros tenemos que trabajar en sociedad con la familia, porque si no estamos tironeando a ese niño, niña o adolescente para todos los costados. Entonces, por supuesto, Malena, que tiene mucho peso la familia. Por eso, cuando yo les hablé de qué tenemos que hablar, dije los cambios en la familia, los cambios en la sociedad, los cambios en los medios, los cambios en la escuela, pero sí, y recuperando lo que vos decís, tenemos que tener en cuenta, porque vos recién dijiste, lograr la educación integral del niño. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que queremos una educación integral y que tenemos en cuenta los derechos del niño, y por eso habilitamos también no solamente la voz del niño, sino la voz de la familia, porque si no se sigue replicando lo malo que pasa o en la familia o en la sociedad o. Entonces, tenemos que trabajar con la familia, porque no vienen caídos así, no, y todos los valores, los preconceptos y los prejuicios que tienen nuestros alumnos, los traen de algún lugar. Entonces,
Si nosotros tenemos que trabajar con un niño, tenemos que trabajar con un niño y con la familia de ese niño. Y con otro niño y con la familia del otro niño, porque no podemos trabajar en forma aislada. Los docentes no sabemos trabajar de otra forma que no sea en forma cooperativa, colaborativa. Por eso esta clase de nuevo paradigma de restaurativo de conflictos habla de cooperación y colaboración. Lo mismo de lo que habla el paradigma de la escuela nueva, la escuela crítica y la escuela de la liberación. Habilita voces. Habilita voces. Ahora, ¿cuáles son las voces que se escuchan en un aula? Las voces de los alumnos y de los docentes. Ahora, las voces de los alumnos, por supuesto, van a ser eco de las voces de las familias y de las voces del contexto socioeconómico, político en el que estén ubicados esas familias y esas escuelas. Son voces que van a repercutir muchísimas otras voces. ¿Se entiende por qué es complejo? Bueno, ahora voy a compartir el primer trabajo práctico que vamos a hacer así y van a ir contestando. Es todo fácil, no va con nota, ¿vieron? No va con nota al boletín, por si dice, porque esas son las preguntas que nos hacen los alumnos. ¿Esta nota se promedia? No, esto es para ir avanzando y ver si entendieron o tenemos que volver a repetir algo. Entonces, pensar y tomar nota de. Para esto van a tener 3 minutos. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la escuela? ¿Qué fenómenos que ocurren en las escuelas les preocupan y por qué? ¿Cuál es el poder de influencia de un maestro? Entonces, problemas que se presenten en las escuelas donde ustedes están, fenómenos de estos problemas que les preocupen más y por qué razón, y qué poder creen que tienen de influencia los maestros. Problemas que se presentan en la escuela, cuáles les preocupan más y si los maestros tienen poder para solucionarlo o no. Y se está terminando el tiempo. Bueno, vamos con la primera, porque tenemos todavía un montón. Malena, que estaba preocupada, no sabe todo lo que tenemos, Malena. A ver, ¿qué problemas se presentan en las escuelas de ustedes? ¿Qué fenómenos les preocupan más y
qué poder tienen los docentes para solucionarlo. De a uno, por favor, no levanten la mano todos juntos porque no nos vamos a entender. ¿Quién quiere arrancar? Yo puedo Daniela, arrancar. dale, Bueno, dale, vamos, Daniela. bueno, Vamos. hago como una síntesis de las características, como decís vos, de nuestro cole. Sí, Un cole pequeño, de 214 estudiantes, una sola división, y a pesar de toda esta energía y escucha activa que vos estás planteando, hay problemas y conflictos, como los decías vos al inicio, ¿sí? Inevitable, porque en la sociedad, como lo planteabas vos al inicio. Creo que los problemas que estamos teniendo y que es como que se nos va de las manos, es el mal uso de las redes sociales. Que no tenemos la posibilidad de mirar activamente porque hay privacidad, porque hay intimidades y que explotan en el aula, que explotan estos conflictos en la escuela en general, ¿sí? Eso por un lado, que es uno de los problemas. El fenómeno que me está preocupando mucho actualmente es el no reconocimiento del otro, el no tener registro completo ni siquiera de sus pares amigos. Estamos a un... ¿Qué es lo que provoca? Se diluye la empatía, aumenta la competitividad, pero lo entiendo como a un nivel macro, desde el punto de vista que se refleja lo que pasa en la sociedad en general, ¿sí? Y la influencia de los docentes con humildad. Es esta mirada atenta que uno intenta poner y depositar en cada uno de los estudiantes. Esta escucha activa y darles el protagonismo para encontrar de una manera resolutiva los conflictos. Nos estamos quedando sin herramientas, eso sí. Como que cada vez va avanzando y va en aumento. Bueno, creo que por eso me interesan mucho estas temáticas, porque son herramientas que tenemos que tener la posibilidad de capacitarnos siempre para ir escuchando también. A veces hasta hacemos terapias grupales en estos cursos, porque es como una catarsis donde uno va encontrando herramientas con otros pares, ¿no? Bueno, eso es brevemente. bien, bien. No, no, es que tenemos que hacerlo breve, Dani, pero excelente. Vos fíjate, vos hablaste de violencias en la escuela. Nosotros en pocas diapositivas más vamos a ver la diferencia entre violencias en la escuela y de la escuela. La mayoría de las violencias, ahí voy Gastón, la mayoría de las violencias que los docentes tenemos que gestionar en la escuela no son nacidas en la escuela, Sí, sino que son explosiones dentro de afuera, sí. y el único lugar donde los protagonistas de la educación, que son los alumnos, son mirados y escuchados atentamente. Lamentablemente, muchos de ellos es Sí, en la escuela. sí. Entonces, ¿dónde van a estallar los conflictos? En el único lugar donde muchos niños, niñas y adolescentes se hacen visibles. ¿Es triste? Es tristísimo. ¿Es lo que pasa? Lamentablemente sí. Por eso estamos compartiendo, vamos a compartir 4 jornadas para pensar, darle una vuelta a esto. Entonces, los docentes hacemos lo que podemos con mucha voluntad, con las herramientas que tenemos. Pero a nosotros, para formarnos como docentes, no nos enseñaron
herramientas para solucionar conflictos. Nos dieron las herramientas de la didáctica, de la pedagogía, de las prácticas educativas. No nos dieron técnicas de resolución de conflictos. Sí, Eso es sí, lo que sí. venimos a brindar en estos 4 encuentros. ¿Cómo hacer para, mientras estoy enseñando, también enseñar diferentes técnicas como para que directamente ya vayamos comunicándonos de forma diferente, vayamos hablando de forma diferente, vayamos escuchando de forma diferente, justamente para volver a capitalizar lo que es el otro, que yo necesito del otro, que lo pueda reconocer. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije reconocimiento y revalorización, las dos caras de la misma moneda? Yo no puedo revalorizar al otro si no me reconozco yo con mis necesidades. Es lo que vos acabas de decir. No se reconocen, no ven al otro, al par, porque no se pueden reconocer ellos mismos, no pueden ver, porque es muy duro ver qué es lo que uno necesita. Es duro, porque muchas veces duele tanto lo que uno necesita que trata de no verlo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que están atravesando los chicos. Noemí dice, y ahí voy con Gastón y después seguimos con lo otro, porque si no, no terminamos, Martín, esto nos va a quedar corto, mira. Noemí dice, así es, nos tiran la bomba, el conflicto, y sigue muchas veces como si nada. Los adultos nos quedamos repensando, trabajando, intentando pensar el conflicto, estamos como a destiempo del conflicto. Bueno, la idea es que nos pongamos ahí a tiro con otra cosa más con la que tenemos que trabajar, como si fueran pocas, que es el conflicto. Bien, vamos a ir construyendo estrategias juntos. Gastón, gracias Daniela, Bueno, gracias chicos que están chateando. no, bueno, voy a ser breve, así podemos participar todos. En realidad hay una, parece calcado alguna de las cosas que dijo Daniela, lo que a mí me sucede. Yo trabajo en una escuela primaria, soy docente, y por la mañana soy preceptor de un secundario. Son dos escuelas de contextos socioeconómicos muy distintos, además de niveles, pero se ve muy, aunque sean distintos contextos socioeconómicos, aunque sean distintos niveles educativos, están muy atravesados por el conflicto en las redes. Creo que eso bueno, es parte de los temas que vamos a trabajar, porque se tocó el tema. Es increíble cómo se tocan. Yo en la primaria estamos con un chico, no ha habido conflictos graves, pero sí algunos problemas que nacen de los grupos de WhatsApp, nacen algunas cuestiones de redes, que te meto al grupo, que te saco al grupo. Y en el secundario hay como una gravedad un poquito más porque, bueno, ya por ahí publican fotos y que otro los autorice. Pero vos sabes que Claro. también coincido mucho con Daniela, que habló antes, en esto del no reconocimiento del otro y también en el no reconocimiento de la autoridad, de esta relación asimétrica, digamos, que vos planteabas. Porque yo tuve algún problema con las redes sociales, con un grupo hace 3 años, que una chica tuvo un intento de suicidio, que obviamente que me mortificó un montón y bueno, por suerte no pasó nada. Y vos sabes que me he tomado el tiempo de hablar con los chicos, de decir, che, tengan cuidado, ojo lo que publican, y lo siguen haciendo. Y habla con la familia y cuando pueden, y siguen publicando fotos sin que otro lo autorice, y siguen bardeándose por los grupos, y por eso te digo que está bueno tener nuevas herramientas o nuevas formas de abordar eso, porque yo he hablado con los chicos y les he dicho, che, tengan cuidado con lo que dicen, la palabra tiene mucho peso, mucho valor, capaz que vos le decís algo, y sigue.
Y ojo con lo que publican, y no publiquen la foto con el uniforme del cole, pues saben en dónde están, en qué hora están, y siguen. O sea, tienen como eso de que a mí no me va a pasar nunca, o nunca lo que yo haga, no sé si es eso, yo pienso, Es pero como, perdón, Gastón, se unen muchas cosas con los chicos. Esto de a mí no me va a pasar nunca es lo que vivimos todos cuando tuvimos otras edades. O sea, claro, nosotros creíamos que nunca nos iba a pasar nada, que éramos todopoderosos, que nadie nos iba a hacer nada, que todo nos iba a salir bien y que éramos re capos. Lo que pasa es que ahora lo que todos estamos, calculo, estamos todos porque algunos que están escribiendo, el tema de la red amplifica y lo que antes pasaba solamente en la escuela, entonces me bardeaba uno, ¿no? Y me duraba el bardeo 4 horas. Yo me iba a mi casa y después me iba a jugar a la pelota, me iba a claro, patín, me iba a no sé qué, se terminaba. Ahora, me sigue bardeando por la red, me saca del grupo, me pone del grupo, me pone una foto en la que salgo deformada, me no sé qué, me no sé cuánto. no hay feriado de 24 fin de por semana. 24, claro, 24 por 24, 365 días. Y si esto fuera poco, te meto un TikTok, te meto no sé qué, te lo Mm. subo a Facebook, no sé qué. Entonces, claro, hay mucho intento de suicidio. Hay mucho. No sé si ustedes vieron la serie Adolescencia, la recomiendo. O sea, se Y con nos... eso también en el ¿Cómo? ámbito mío, digamos, en primaria queda en eso, digamos, no ha habido tan grave, pero sí hemos tenido reuniones con familias, todo, porque se sienten muy mal los chicos, bueno, que tendría que ver más con lo psicológico, digamos, y las redes. Y en el secundario hay muchos desafíos que son juegos muy violentos, pero de pegarse, de pujarse, de hasta cuándo te Son aguantas un desafíos. chirlo, Sí. hasta... No, no, eh, no. A ver, cuestión que, eso, más lo que decía alguna... todo no lo podemos hacer, chicos, hoy, ¿eh? Todo lo que me están escribiendo no podemos hoy porque ya ahora tenemos que pasar a lo otro, pero vamos a empezar vamos a tratar de abordar todo lo que podamos. Hay desafíos. La familia, decía uno de ustedes, convalida. Y aparece el tema también de autoridad que dijiste vos, Gastón, esto de la educación es asimétrica y esto también se vincula mucho con que el concepto de autoridad no tiene nada que ver la autoridad con el autoritarismo, que ahí lo vamos a ver, ya empiezo a compartir más para no quedarnos bueno, en esto, pero está bueno todo les lo que están agradezco. pensando. No, por favor, disculpen Me que callo así vayamos un participa. poco más. Habla otra. Dale, No, no, gracias. disculpen que vayamos más rápido, pero me gustaría porque yo recupero. Evidentemente, lo que yo pensé para compartirles es lo que ustedes me están mostrando también. Vieron que yo les hablé de autoridad, de esto, de lo otro, de lo otro. Acá me dicen en el nivel inicial, muchas veces la familia sostiene el conflicto, pero por supuesto que se vincula con lo que dijo la otra compañera de hay otra voz más que tenemos que tener en cuenta que es la familia, porque la familia habilita o deshabilita la voz del docente, habilita o deshabilita la autoridad del docente. ¿Bien? Mariel, perdón, Eh, un sí, segundito, una pastillita. Voy a tratar de recuperar los chats, porque como la clase se está grabando, y a través de la dale, inteligencia artificial entiendo que hay una herramienta que luego lo podemos concatenar con el momento de la grabación. Así que como para que sigan siendo disparadores y estos movilizadores dale, al pensamiento, ¿sí? dale, perfecto. Em, Ahí seguimos avanzando. Conflictos en la escuela y diferentes tipos de violencia. La realidad dentro de las escuelas, que es lo que yo les dije recién, es compleja y conflictiva. Y cada escuela tiene su modelo
de abordar el conflicto. Este modelo va a ser de forma explícita o implícita, o ambos. Recuerden lo que nosotros estudiamos como educadores del currículum oculto, que a veces es mucho más poderoso que el prescripto, ¿no? Esta forma de abordar los conflictos surge del ideario, del discurso institucional, pero para mí lo más importante del accionar cotidiano de los docentes, que puede ser eficiente o deficiente. La escuela es parte de la sociedad. Los fenómenos violentos que en ella ocurren son actualizaciones de lo que acontece extramuro, por lo que deberíamos pensar en atenuarlos y no en ilusionarnos con hacerlos desaparecer. Lo que dijimos recién, chicos, la mayoría, y ahí están los tipos de violencia en la escuela, que yo les expoliaba recién. Hay violencia en la escuela y hay violencia escolar. Las violencias en la escuela son todos los episodios que sin querer son originados por prácticas escolares propiamente dichas y ocurren en la escuela como escenario. Esta es una conflictividad casi permanente de baja intensidad, algo que no tiene importancia, porque son cuestiones mínimas. Te dije que me digas presente y que no levantes la mano porque no te estoy mirando. Esas nimiedades. La violencia escolar, episodios que se originan en las prácticas escolares dentro de los vínculos de los miembros de la comunidad educativa y en ejercicio de funciones de cada uno. Son producto de mecanismos institucionales, prácticas violentas que pueden acentuar la violencia social. Por ejemplo, son comportamientos en contra de normas institucionales, ausentismo prolongado de docentes, no cumplimiento. Cuando te digo cómo pasa también con los hijos, la próxima vez que hagas tal cosa va a pasar tal otra, y se lo digo una vez y lo hace, y la próxima sigue igual y se lo vuelvo a decir, pierdo autoridad. Ahora vamos a hablar también de autoridad. Pierdo autoridad y soy otra de los adultos que pierde autoridad. Porque no solamente los docentes podemos perder autoridad con nuestros alumnos. Los padres pierden autoridad, el contexto, los referentes del contexto pierden autoridad porque demuestran cosas que realmente no son para respetar. La negación de los conflictos, que era lo que hablábamos hace un rato, vieron que habituarnos al conflicto, naturalizarnos, no quiere decir que el conflicto no siga. Entonces, si yo me niego a que ese conflicto está ocurriendo, hay respuestas violentas de alumnas y alumnos que se producen en muchas ocasiones frente a la supresión o negación del conflicto, frente a la falta de reconocimiento de las posibilidades del estudiante. Vuelve acá el tema del reconocimiento. Fíjense, fortalecimiento de la autoestima. Se tiene que reconocer el yo, tiene que saber de qué es capaz y qué es lo que necesita. También pueden aparecer conflictos frente a la ausencia de proyectos y a la falta de intervención de personas adultas.
cuando una persona, un alumno, no encuentra nada que lo pueda problematizar en cuanto a lo cognitivo, ahí puede ser ámbito para que surja un conflicto. Otra cosa, cuando ningún adulto interviene, cuando el adulto hace como si no pasara nada, ¿cómo se ser un alumno? ¿Cómo va a estar con un adulto que hace de cuenta que no está? Esperen que me bajó la... No sé si ustedes vieron, me bajó la conexión a internet. ¿Se notó algo Sí, allá? sí, se notó. Se entrecortó un poquito. Claro, pero ahora sigue todo igual. Vamos a ver ahora. Esperemos que sigamos bien. Ahora vamos a hablar, que es cuando se entrecortó, de clima escolar. El clima escolar es el que se va a formar por todo lo que ocurre en la escuela, lo que repercute en la escuela, los roles y funciones de cada uno de los que estamos en la escuela. ¿Bien? Y cómo ocurre en todos los climas, clima familiar, clima social, clima empresarial, cuanto más denso sea el clima, ¿cómo será la relación de un clima denso? Con mala comunicación, mala relación entre las partes y se van a acrecentar los conflictos. Entonces, como docente, tengo que tener en cuenta el clima escolar. Mariel ha dejado de compartir pantalla. Sí, PowerPoint, sí, no sé. Ah, no, pero ¿sabés por qué dejé de compartir? Porque se me había bajado internet. Entonces, por eso, digo, bueno, voy a aparecer yo a ver si a mí me ven. Ahora vuelvo a compartir. Ahora vuelvo. Gracias por avisarme. No, pero en eso estaba, les estaba explicando qué es lo que me había pasado. Ahí voy con clima. Ahí estoy de nuevo compartiendo. ¿Lo ven ahora, chicos? Sí, sí. Estas cuestiones influyen en qué tipo de clima escolar va a haber en una institución educativa. El autoritarismo. Mayor nivel de autoritarismo, que no es lo mismo que autoridad. Mayor nivel de autoritarismo docente aumenta hostigamientos. Porque el autoritarismo es competitivo. Entonces lo que va a aumentar es la competencia entre los alumnos. Mayor exigencia, que muchas veces la exigencia se malinterpreta como autoritarismo. No. Un docente exigente es un docente que entrega todo de sí, por lo tanto, va a exigirle de buena forma a su alumno para que su alumno cada vez sea mejor. Y este nivel de exigencia, este nivel de trabajo, este nivel de compromiso del alumno es valorado, del docente, perdón, es valorado por el alumno como un aspecto positivo del docente. Hablan bien de los docentes que dan clases creativas, que brindan mucho espacio para el conocimiento. Hablan bien de esos docentes. Crean climas
escolares positivos. Valoración del alumno e interés por el aprendizaje. Un docente que valorice al alumno, que lo trate empáticamente, que lo motive, porque aunque se equivoque, no estamos hablando de que aprenda sin problemas, sino que lo motive porque está interesado por saber más, que lo motive por mejorar. Eso crea un buen clima escolar. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si valoran que yo estoy trabajando bien, me da ganas de trabajar mejor. Es motivación pura. Diálogo directo entre docentes y alumnos. No quiere decir esto de que yo dialogue con mis alumnos como si estuviera dialogando con un compañero docente. No, pero dialogo directamente, dialogo con respeto y escucho con respeto lo que el alumno me tiene que decir. Estímulo para la participación y la integración. Si yo soy exigente, pero porque doy buenas clases, doy clases interesantes, valoro al alumno integralmente, valoro el interés que tiene por aprender y ser mejor, dialogo directamente, de esa forma voy a estimular la participación y la integración al grupo. Mejoro el clima escolar. Y de esta forma, este alumno va a poder contar con un adulto, que soy yo, ante los conflictos que esté atravesando. Y ahí aparece la intervención de los docentes. ¿Se entiende cómo los docentes somos los que tenemos todos los ingredientes como para generar un buen clima escolar? Y ahí viene otro ejercicio práctico, pero este lo vamos a poner dentro de 15 minutos, lo vamos a compartir las respuestas que ustedes ahora van a anotar en unos papelitos que ustedes tengan ahí al lado donde estén tomando nota. ¿Qué entienden ustedes por autoridad? Y para ustedes, ¿cuándo pueden decir que un educador ejerce autoridad? Dos preguntas. Y yo ahora les voy a decir, les voy a compartir unos power donde se habla de autoridad. Son poquitos. Así que, ¿terminaron, chicos, de escribir esas dos respuestas? ¿Qué entienden por autoridad y cuándo puede decir que un educador ejerce autoridad? ¿Sigo compartiendo lo próximo? Pero no me hagan trampa, ¿eh? Lo que escribieron, lo escribieron. Ahí está. Bueno. Autoridad en la escuela. La autoridad en una institución educativa, ¿se ve, chicos? Sí, se ve.
Perfecto. Sí, se ve. Bien. La autoridad en una institución educativa es ejercida por diferentes actores. Muchas personas tenemos autoridad. Estos actores son impuestos desde su origen y reconocidos por la comunidad educativa a partir de su presencia y desempeño. Algunos no son tan reconocidos y eso lo sabemos, pero bueno. Desde un análisis histórico, la violencia en las escuelas se ha producido siempre. Antes era aceptado como natural algunos tratos de algunos alumnos, adultos, algunos alumnos, que nos daban una forma de trato como para exigirnos subordinación. Esto hoy no se permite y estoy chocha de que no se permita y calculo que ustedes también. Porque en una época se tenía, bueno, lo dijo la seño, aunque te tratara mal, no importa, no correspondía. Revisando el término de autoridad, que era lo que veíamos antes, ¿no? Que no todos pensamos que la autoridad es lo mismo. Puede ser pensado como una posibilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado y por consiguiente un consentimiento presunto por parte de los sometidos a ella, sustentando una creencia de legitimidad. O sea, vos me obedecés, entonces yo creo, doy por supuesto que vos creés que yo soy autoridad. La persona que está al frente de un grupo e incide poderosamente en su clima y en la forma en cómo se plasma la estructura vincular y comunicacional, también puede ser vista como quien ejerce autoridad. Pero hay impugnaciones a la autoridad. Por ejemplo, no tiene autoridad moral, no sabe, entonces me porto mal, no hago nada. Posicional. No lo veo como autoridad por la posición que tiene dentro de la escuela. ¿Quién es usted para decirme eso? A mí me lo han dicho muchas veces, usted no es mi docente, no se meta. No me lo decían así, pero muchas veces cuando estaba en la primaria, siendo maestra de primaria, y hablaba con algún niño en el recreo, me decía, pero si vos no sos mi seño. Bueno, no me importa, yo no soy tu seño, pero soy seño de acá. No tenés que hacer eso. Posicional. Acusación de autoritarismo. Hacer equivaler de manera automática que cualquier intento de ejercer autoridad es autoritarismo. Si es autoritarismo, es moralmente condenable. Esta acusación de autoritarismo muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces sale de las familias y nos las hacen saber las familias. Si nosotros, muchas familias, no todas, algunas digamos, algunas familias, si el docente hace algún llamado de atención a algún alumno, hay familias que ponen el grito en el cielo y nos acusan de autoritarios de quién somos para meternos en lo que hace o deja de hacer su hijo. ¿Les ha pasado en algún momento esto de llamar la atención de alguien, decir, mira, acá eso no,
acá esta forma no, que el chico va, lo cuenta en la casa. Por supuesto, cuando uno cuenta algo, ¿de qué forma lo cuenta? ¿De la forma que ocurrió realmente o dentro? O sea, lo que a mí me conviene, o sea, yo te voy a contar lo que pasó, pero de forma que me convenga a mí, no de forma que le convenga al Claro. profe, la profe, el preceptor, no. Y los padres, no todos, algunos, para no todos o ninguno, algunos toman sí y amén lo que le dicen sus hijos como que fuera una verdad, pero que no puede llegar a incuestionable, una verdad absoluta. Entonces, lo primero que hacen es activar grupito de papis, mamis. ¿Sabéis lo que le hizo fulanita, Mariel? ¿Sabéis lo que le hizo la profe Mariel a Pipi? Le dijo tú. Entonces se empiezan a dar manija unas con otras, unos con otros. Hablan todo adelante de los chicos, por supuesto, no sea cosa de mantenerlos al margen. ¿Qué autoridad va a tener Mariel al otro día frente al curso? Si mientras tanto fueron diciendo, porque quien no manda una de voz, porque a vos te parece esta tonta, por no decir otra cosa, de Mariel lo que le dijo a Pipi, subyace la postura de victimización en el relato del conflicto, saliéndose, claro. Entonces, ¿vos te das cuenta? Es una maltratadora. Pidamos una reunión con la directora. Entonces, de una cosa que vos le decís, no hay que no me contestes así, no soy tu amiga, soy tu profe, de eso. Hay una reunión en dirección, te piden, y si pueden, y van a la supervisora de la región y para que venga y qué sé yo. Entonces, fíjense cómo el tema autoridad es ni más ni menos que ser autor. Ser autor, ¿qué es? Poder fundamentar lo que estoy haciendo y poder tener respuesta. Responder, porque soy responsable de lo que hago. Esa es la verdadera autoridad docente. Entonces, si a mí el padre, después de que hizo todo eso, ¿no? Viene y me pregunta, ¿qué le dijo Mariel? Y yo le dije tal y tal cosa. Por esto y esto. Ahí estoy leyendo algunos chats que me parece que sería importante, chicos, que tenemos los últimos 10 minutitos, que los digan a viva voz para que reflexionemos juntos, que era como quería yo cerrar esta parte, no hablando yo, sino escuchando las voces de ustedes, habilitando las voces de ustedes, porque hay cosas, Martín, no sé si vos estás recuperando todo lo que están poniendo en los chats, es interesantísimo escuchar las voces de ustedes ahora, que ya es el momento final del encuentro de hoy. De todo Una eso cosa que me leyeron. parece, perdón, ahí lo que Sí, pone sí, la Gastón, dale. compañera que de los acuerdos de convivencia, está buenísimo estén actualizados, pues, digamos, nosotros tenemos, en un cole todavía no lo actualizó nunca en 5 años que estoy, y en el otro que estoy hace ya casi 20, hace como, no sé, 3 o 4 años que estamos con
los nuevos acuerdos del PEI y como que nunca se terminan de hacer y que están totalmente desactualizados. O sea, yo en una época cuando fui a una escuela que los actualizaban todos los años, estaban visibles los acuerdos escolares y los hacían junto con la familia. Ujú. Y bueno, y correspondía realmente a la necesidad de ese momento de la escuela, de ese momento, porque no, es muy dinámico todo. Y para mí se actualizan muy de vez en cuando. Es Sí, esto, espectacular lo que vos recuperás de que puso una de tus compañeras, que yo lo leí, pero se me van borrando, o sea, se me van pasando. Un acuerdo escolar de convivencia no actualizado es como un libro más en la biblioteca, ¿vieron? Que lo único que hace es acumular mugre, porque necesito que un acuerdo de hace 5 años con la realidad de hoy no me sirve, no me sirve. Mariel, hola, ¿qué Sí, tal? dale, ¿cómo Yo puse andás? justo, bien, yo puse esto de los acuerdos, eh, pero que si bien han sido construidos con todo el equipo docente, incluso con personal no docente, pero que participa en la escuela y que también ejercen autoridad respondiendo a esta pregunta que vos hacías, está la portera, personal de maestranza, los transportistas que traen a los chicos, somos todos parte activa, digamos, de este colectivo educativo. Y si bien ha sido una construcción de la mayoría de todos estos actores, siguen surgiendo cosas diariamente que por ahí no está escrito, no es algo explícito, digamos, un acuerdo, y que amerita de una reunión del día para poder resolverlo. Yo soy docente de una escuela especial y hoy, por ejemplo, tuvimos que hacer una reunión para acordar una suspensión terapéutica de un estudiante que está sin medicación y que es muy difícil contener, ¿no? Entonces, y eso no estaba en los acuerdos, pero bueno, siguen surgiendo cosas que necesitamos eh, escribir y otras veces actuar de acuerdo a la moral y a las urgencias del momento. No todo está dicho, digamos. Pero me encanta lo que decís, porque por supuesto que todos los días pasan cosas que ni se pensaron que podían llegar a ocurrir, porque esto es vivir. Esto es vivir, Claro. nosotros vivimos y no tenemos todo planificado y no podemos tener todas las variables controladas. Pero sí, estos emergentes, trabajarlos en el momento, hacer un acta para que quede plasmado cómo hicimos, cómo lo resolvimos. Entonces, para el acuerdo del año que viene, eso ya va a estar escrito y ya va a sentar un precedente y va a decir, mira, lo hicimos de esta forma y nos dio resultado porque luego la evaluación de eso nos dio bien. Y con respecto a que no es solamente familias, docentes y alumnos, sino que son todos los actores de la institución educativa. Desde el portero, la portera, que son los que tienen, yo creo que son las personas que tienen más información de las instituciones educativas. Saben todo. ¿Con quién viene? ¿Con quién se va? ¿Qué padre sale con qué madre? ¿Dónde Y estaciona el aunque, auto? Si cambió, sí, ¿cómo? sí, concuerdo totalmente. Y aunque conocen mucho y tienen un montón de años en la escuela y demás, muchas veces su palabra no es validada. Y esto que usted decía, usted no es mi seño, o ¿por qué le voy a hacer caso a la portera? Esas cosas pasan en el cotidiano. Claro, pero ahí
el que tiene que revertir y reconocer que realmente esa persona es importante y revalorizarla es el directivo. Porque si el directivo le da un lugar preponderante, que realmente lo tienen, porque muchas veces los alumnos hablan con los porteros más que con los docentes o más que con los padres, porque tienen el cotidiano, tienen cómo llegó, si se peleó con la madre o el padre antes de entrar y nosotros no nos enteramos. Entonces, todos somos importantes si trabajamos en una escuela para favorecer el clima escolar y el aprendizaje del alumno. Todos. Y todos tenemos que tener, en el caso de lo que estamos trabajando en estos encuentros, estas técnicas para abordar los conflictos con un mismo texto, de una misma forma, con un mismo trato. Entonces, todos tenemos que saber qué es la escucha activa, todos tenemos que saber qué tipo de preguntas hacer, todos tenemos que saber qué noción de autoridad tenemos en esta institución educativa, que no es la misma que otra institución. Todos tenemos que conocer el acuerdo de convivencia. ¿Cómo puede ser que un portero no conozca el acuerdo de convivencia si él está conviviendo con nosotros? ¿Y saben por qué pasa esto? Porque hay algo que ocurre con el tema de la información. Muchas veces se utiliza en las instituciones el retaseo de información como poder. Entonces, la información da poder, pero en el caso de la educación, tenemos que aprender a ser generosos con la comunicación. Por supuesto, como docentes, hay cosas que a los alumnos no les vamos a comunicar, por una cuestión de rol y función. Pero a todos los que somos actores de la institución educativa, hay cuestiones de convivencia que tienen que saberlas todos. Porque es como un juego, como un juego. Si yo no te digo la regla, ¿vos cómo vas a jugar? Entonces, las reglas de convivencia de una escuela están en los acuerdos. Si yo los acuerdos no los socializo con el portero, con el bibliotecario, con el transportista, no saben lo que pasa en la escuela o cómo me voy a manejar yo con la convivencia en la escuela. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió hoy algo de lo que estuvimos trabajando? ¿Bien? Bueno, le hemos dado duro 2 horas, ¿eh? Así que, para la próxima, prepárense para anotar, para todo. No les voy a espolear porque para espolear está Martín, lo dijo hace un rato. A la entrada lo dijo. Vamos a trabajar con algunos temas interesantes que hoy estuvimos tocando como así, pero vamos a empezar a profundizar. ¿eh? Les agradezco. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacerme en estos últimos minutitos? ¿No? Bueno, entonces, Relacionado al contenido, por supuesto. ¿Cómo? Digo, pregunta relacionada al contenido de lo que fue la clase. Yo quiero preguntar una cosita más bien técnica. Mariel, ¿cómo estás? Hola, Ceci. Quería saber,
¿dónde estudiaste mediación? Porque bueno, me interesa muchísimo, soy vicedirectora de un colegio y la resolución de conflictos a veces queda uno sin herramientas y el AEC suele quedar obsoleto. Tendría que actualizarse todos los días constantemente. ¿Dónde estudiaste, Mariel? ¿Allá en Buenos Aires o en alguna universidad a distancia? ¿Cómo fue? No. Yo estudié en Córdoba hace muchos años y ahora soy formadora de futuros mediadores. Es más, el miércoles tengo una clase. Trabajo en 3 bases, el instituto, el centro de formación que tienen Pato y Coti, y yo soy una de las formadoras de ese centro. Pero yo soy mediadora de Córdoba, porque ahí era donde yo era directora, que fue como yo les conté hoy, que empecé que necesité ayuda y entonces me mandaron a que me forme como mediadora. Así que si querés, después averigua en 3 bases, Martín tiene los datos. Bien, bien, genial. Dejamos Ceci, todos sí, los quédate datos tranquila que y dejamos los datos en un ratito en el chat. Gracias. vamos a aprovechar a Gracias. Pato y a Coti, que después seguramente la vamos a convencer de que nos hagan alguna ventajita para Sadop, pero Está ya la buenísimo. vamos a convencer. No le digan nada, después Gracias, negociamos. no spoilees. No, porque se apagó la cámara, es como que no escucha. No está. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta del contenido? Si no, ya podemos ir. No sé, Pato, si vos querías decir algo más. Conflicto justo, lo vamos a ver la semana que viene, conflicto y comunicación. Si te Uno de los parece, temas que vamos a Martín, ver. yo interrumpo 2 minutitos, que estoy justo también cerrando otro curso. Si te parece, Martín, y Mari, en algún momento del inicio de la próxima clase o el final, tenemos una charlita cortita en relación a lo que es la formación básica para mediadores, que está homologada y que le estamos dictando 2 veces al año en 3 bases y les contamos un poquito. Así que a disposición. Gracias, Mariel. Un éxito como siempre después de tantos años. Seguir escuchándote es un placer. Así que gracias, Mari. Gracias. Gracias, Fantástica, Coti. Martín. Y gracias a cada uno de ustedes por sus aportes. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos en la No se próxima. pierdan el comienzo del próximo encuentro, entonces, y un avisito. Veo que hay solamente 39 respuestas en la asistencia, pero sin embargo había 57 asistentes a la clase de hoy. En el chat yo dejé el enlace a un formulario y en ese formulario coloca la palabra clave del día de hoy, que es conflicto. Bueno, ¿qué Sí, más? chicos, que ahora Mariel. son 49. Claro, se están cerrando las sesiones. Sí. Por eso, Bueno, que antes de que tengan se muy buenas vayan, Martín, noches. sí, María. Muchísimas gracias. oh, Martín, te está hablando hola, María Luisa. hola María Martín. Luisa. ¿Sería posible? Pregunte nomás. Te muteaste. Bueno, si alguien de aquí No, no puede abrir el formulario desde el chat, pídamelo por Martín, WhatsApp. a lo ahí mejor está. te está Martín, perdón, se me pidiendo está el cortando. formulario. No, yo lo tengo. Estaría bueno que le pusieras que nos devolviera, que lo completamos bien. Porque viste que a veces le da la respuesta automática de que lo completaste. Yo Bueno, tuve dale, problemas de conectividad y no sé si llegó el Ah, mío. puede ser, dale, sí. dale, Cuando, dale. con la respuesta automática, es como un Listo, doble check. perfecto. Bueno, 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 muchas chicos, yo Mariel, gracias, chicos. me despido. Muchísimas gracias por la escucha activa y nos vemos el lunes que viene. Que tengan muy Bueno, buenas noches. Chao, hasta gracias, Martín. luego. Mariel. Hasta Chao, el hasta próximo lunes. Hasta luego. luego. Chao, Gracias. Compañeros, gracias. compañeras, quienes ya se registraron en la asistencia, podrán cerrar la clase de hoy. Quienes no, los invito a que pasen por el chat, ahí está el enlace. Y si así todos no pueden abrirlo, me avisan y por WhatsApp se los comparto. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
María Luisa, queda tranquila que ya te anoté hasta en papel, así que cuando quieras puedes cerrar. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, ahora sí coinciden los números, así que cierro la sesión. Buenas noches a todos y a todas. Nos vemos el próximo lunes.